Bien, como les había comentado en la primera clase, si queremos invertir en una empresa, por ejemplo, comprar acciones de una empresa, una forma de abordar la toma de decisiones de inversión consiste en primer lugar, evaluar la empresa. Para evaluar hay una técnica que es la evaluación por flujo de fondos descontado, que demanda proyectar los flujos de fondos que espero que el negocio genere a futuro y actualizarlo. Intervienen dos elementos, los flujos de fondos proyectados y la tasa de actualización con la cual voy a castigar a esos flujos de fondos a los efectos de estimar el valor actual. Para la proyección de flujo de fondos ya vimos varias herramientas que van desde el modelo de flujo de caja, los elementos que vimos para el análisis del capital de trabajo y la proyección de los rubros de generación espontánea. Vimos cómo es la lógica de la proyección. Y ahora nos queda avanzar un poquito más incorporando una herramienta que nos permita entender cuál es el nivel de exposición al riesgo que tiene el inversor y en consecuencia cuál es la rentabilidad que debería demandar por ese riesgo asumido. Una vez que entendemos la relación riesgo-retorno, vamos a estar en condiciones de identificar la tasa de actualización adecuada para la evaluación de cualquier empresa o proyecto de inversión. Bien, hay una serie de preguntas que nos vamos a hacer que son importantes, empezando con qué es el riesgo y cómo podemos medirlo. Y en un segundo nivel de análisis, qué relación existe entre el riesgo y la rentabilidad ofrecida por una inversión. Para responder estas preguntas vamos a abordar y reflexionar desde distintos puntos de vista, de distintos enfoques. Vamos a comenzar con el primer enfoque que vamos a denominar enfoque fundamental. Bajo este enfoque, básicamente lo que nos proponemos es comparar sistemáticamente el precio de mercado, o sea, el precio al cual se negocian los títulos en el mercado, las acciones en este caso, versus su valor intrínseco, es decir, aquel que surge de un ejercicio de evaluación. El riesgo, desde esta óptica, va a ser pensado como la probabilidad de exponerse a una pérdida permanente de capital. Situación que va a ocurrir siempre y cuando uno sobrepague un título. Es decir, si yo pago caro las acciones de una empresa, es decir, pago un precio que está muy por encima del valor intrínseco, la probabilidad de que el precio baje es alta porque sobrepagué, o sea, compré el activo sobrevaluándolo. Y naturalmente el precio de mercado va a converger al valor intrínseco conforme se vayan revelando y se vayan materializando los escenarios proyectados. Entonces, el riesgo desde este punto de vista lo pensamos siempre en el estudio de esta diferencia entre precio de mercado y valor intrínseco. Si sobrepagamos un título, entonces esa inversión es muy riesgosa. Si compramos un título que está subvaluado, entonces en ese caso mitigamos los riesgos asociados a la inversión porque lo hemos comprado barato y tenemos como respaldo un valor intrínseco superior que hace de atractor y que va a hacer que el precio, conforme transcurre el tiempo y se vayan convalidando los escenarios, tienda a subir. Bueno, habiendo planteado en términos generales el enfoque fundamental, vamos a describir los elementos que intervienen. En primer lugar, estuve hablando del valor intrínseco. Fíjense que en este gráfico, en el eje horizontal represento el tiempo y en el eje vertical el precio de mercado y el valor asociado a una inversión. El valor intrínseco, en este caso, va evolucionando conforme transcurre el tiempo, así, de manera creciente.
¿Esto qué significa? Significa que conforme transcurre el tiempo, surge información asociada a la empresa, al negocio que opera, que los analistas van convalidando en proyecciones más atractivas referidas al negocio, lo que deviene en valores intrínsecos crecientes. Entonces vamos a tener un valor de referencia que va a evolucionar suavemente, así como se observa en el gráfico, ¿sí? De manera creciente. Ahora bien, en ese mismo periodo de tiempo, también vamos a ver las consecuencias de la negociación de esos títulos en el mercado. Esto se va a ver reflejado en el precio, que va a ir fluctuando. Fíjense, primero sube, después baja, después vuelve a subir, después vuelve a bajar, después vuelve a subir. ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, porque no todos pensamos al futuro de la misma manera, no todos plasmamos la información que arriba al mercado a los efectos de evaluar a la empresa de la misma manera. Algunos somos más optimistas, otros somos más pesimistas, y eso hace que el precio que estemos dispuestos a pagar por esos títulos vaya fluctuando. Hay momentos en donde el mercado en su conjunto se torna mucho más positivo y hace que se sobrepague por los títulos en el mercado, como puede ser en este punto o en este punto. Fíjense que el precio de mercado se va muy por encima del valor intrínseco. Ahí estamos sobrepagando los títulos, o sea, estamos pagando más de lo que valen. Y hay momentos en donde el mercado se torna muy pesimista respecto al futuro y a la capacidad de generación de flujo que tiene el negocio, y en ese sentido el precio se va claramente por debajo del valor intrínseco. Bueno, estas dos situaciones que acabo de describir, por encima o por debajo del valor intrínseco, definen dos regiones que claramente tenemos que delimitar. La primera región es precios de mercado por encima del valor intrínseco. Esos son escenarios en donde estamos sobrepagando el título, es decir, el título estaría sobrevaluado en el mercado, por lo tanto los riesgos que corro ahí asociados a la inversión son mayores, porque estoy sobrepagando por esa empresa, y naturalmente conforme transcurre el tiempo y se vayan convalidando los escenarios proyectados, el precio de mercado debería converger al valor intrínseco, ¿sí? Lo que efectivamente vale. Y va a haber otro conjunto de situaciones que son aquellos en donde el precio de mercado cae por debajo del valor intrínseco. En ese caso estaríamos en la región de subvaluación. O sea, en el mercado se está subvaluando en los títulos y por lo tanto uno estaría corriendo menos riesgo con esa inversión porque lo estás pagando por debajo de lo que efectivamente vale, o sea, por debajo del valor intrínseco. Bien, esta es una forma de pensar los riesgos asociados a una inversión. O sea, siempre buscamos no sobrepagar un título, sino comprarlo en el mercado o invertir en momentos o en contextos de subvaluación. Ahora bien, hay un punto que es muy importante que se refiere a esta cuestión de tener que lidiar con el futuro y todo lo que eso implica. Cuando uno hace proyecciones, y ustedes lo vieron muy bien, las proyecciones traen aparejadas supuestos, hay que hacer supuestos, y esos supuestos son difíciles de justificar. Es decir, si yo digo la empresa va a crecer el próximo año al 10% en términos reales, ¿cómo sé yo si efectivamente va a crecer al 10%? Entonces puedo analizar tendencias, puedo analizar proyectos de inversión que estén en cartera de la empresa y que puedan motorizar ese crecimiento a futuro, pero es muy difícil poder estimar con precisión cuál va a ser el volumen de actividad y el desenvolvimiento de la empresa en el futuro. Por lo tanto, uno está expuesto a correr errores en la determinación del valor intrínseco, ¿sí? Entonces, como nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, y como hay escenarios que son completamente impensados para uno, ¿por qué? Porque tienen muy baja probabilidad de ocurrencia y muchas veces ni se nos pasa por la cabeza.
como puede ser en este caso el tema de la pandemia. Imagínense si el año pasado nosotros somos inversores y imagínense si el año pasado estaríamos dispuestos a invertir en gimnasios. Difícilmente hubiésemos plasmado en nuestras proyecciones que el negocio del gimnasio se iba a ver afectado por una pandemia mundial originada en China, que rápidamente se contagió al resto del mundo. Digamos, es un escenario muy difícil de imaginar ex ante, y por lo tanto esto hace que uno se vea obligado a operar con un elemento que se denomina margen de seguridad. El margen de seguridad implica aplicar un descuento al valor intrínseco a la hora de negociar los títulos. Ese descuento típicamente va del 20 al 40% y es el colchón que nos vamos a proponer a los efectos de tomar la decisión de inversión. ¿Con esto qué quiero decir? Imagínense que determino que el valor intrínseco del negocio, o sea, de las acciones de esta empresa, es de 100 unidades monetarias. Bueno, solamente voy a estar dispuesto a invertir cuando el precio de mercado caiga por debajo de 70 pesos. ¿Sí? Ahí le apliqué un margen de seguridad del 30% y solamente cuando se cruce esa barrera de valor intrínseco más margen de seguridad voy a estar dispuesto a entrar en el negocio. Y siempre y cuando me encuentre por encima de ese límite, no voy a comprar o entrar en la inversión. Y si me encuentro por encima del valor intrínseco, obviamente voy a tener que salir de la inversión porque ya esa inversión va a estar sobrevaluada. Entonces, de esta manera funciona el margen de seguridad que nos permite lidiar con posibles escenarios que no fueron contemplados ex ante en la determinación del valor intrínseco. Bueno, entonces para resumir, desde el enfoque fundamental, el riesgo se piensa en el contexto de la relación precio de mercado-valor intrínseco. Si el precio de mercado se encuentra por encima del valor intrínseco, vamos a estar corriendo más riesgo asociado a esa inversión. Y si el precio de mercado se encuentra por debajo del valor intrínseco, a la hora de invertir entendemos que vamos a estar corriendo menos riesgo. Comprar activos subvaluados implica someterse a menos riesgos asociados a ese vehículo de inversión que se está analizando. Bien, el segundo enfoque lo vamos a denominar enfoque estadístico. Bajo este enfoque nos vamos a olvidar de la información contable, de la proyección de flujo de fondos, de la determinación de valores intrínsecos y vamos a pensar a la relación riesgo-retorno desde otra óptica totalmente distinta. Bajo este enfoque, lo que vamos a hacer es analizar la evolución del precio histórico de una inversión y vamos a estudiar sus retornos. Cómo se comportaron sus retornos a lo largo de la historia. Y vamos a analizar la distribución de esos retornos. Entonces nos va a importar dos elementos. Esa tendencia a crecer que tiene el precio de una inversión en el tiempo y su volatilidad. Y estos dos elementos los vamos a analizar desde el punto de vista de los retornos asociados a esa inversión. O sea, cuál es el retorno promedio que fue exhibiendo la inversión a lo largo del tiempo y cuál es la volatilidad en torno a esa media. Entonces, al riesgo, desde este punto de vista, se lo va a pensar como la volatilidad asociada a los retornos que históricamente exhibió esa inversión. Se entiende que a mayor volatilidad, mayor es el riesgo, porque es una inversión que te expone a un rango de escenarios mucho más amplio, a un rango de posibles resultados, ¿sí?, asociados a esa inversión mucho más amplio.
Así como podés ganar mucho, también podés perder mucho. Bien, este enfoque, si bien no nos va a servir para tomar buenas decisiones de inversión, lo vamos a estudiar porque de su estudio van a surgir algunos conceptos que son muy importantes para el abordaje de modelos que relacionan riesgo-retorno, que son de fácil implementación y que se suelen utilizar, por ser de fácil implementación, con bastante frecuencia en el mercado. Eso es el caso del mercado libre desde las dos ópticas, desde el enfoque fundamental y desde el estadístico. Para analizar el caso del mercado libre, se tomó información contable del 2019, en donde pudimos relevar que el volumen de activos asciende a 4.782 millones de dólares, ese es el valor contable, los pasivos a 2.700 millones de dólares y un patrimonio neto de 2.082 millones de dólares. Acá estamos hablando del valor del patrimonio neto, es decir, del equity de la empresa en términos contables. Ese patrimonio está integrado por 49 millones de acciones, tengo acá el número, 49 millones de acciones, que en el mercado se están negociando a 454 dólares cada una. Por lo tanto, el valor de mercado de ese equity, de ese patrimonio, asciende a los 22.291 millones de dólares. Entonces, ¿se acuerdan la diferencia entre valor contable y valor de mercado? En este caso, el mercado está pagando por ese patrimonio 22.291 millones de dólares, ¿sí? Patrimonio que contablemente asciende a un valor de 2.082 millones. De esa manera puedo establecer un múltiplo de evaluación, que es la relación entre el valor de mercado del patrimonio versus su valor contable. Si yo hago precio de mercado sobre patrimonio neto por acción, me da que la empresa se está negociando en el mercado a 10,7 veces su patrimonio neto. Estas son métricas de evaluación que vamos a ver más adelante y que nos va a servir para identificar si un activo está caro o barato. En principio, si yo veo que Mercado Libre se está negociando a 10,7 veces su patrimonio, me tendría que preguntar, en primer lugar, cómo viene evolucionando este múltiplo a lo largo del tiempo, y en segundo lugar, cuánto se está pagando por una empresa de similares características en el mercado. Si yo observo que en el mercado se está pagando, no sé, 6 veces el patrimonio neto para empresas del sector de tecnología del estilo de Mercado Libre, entonces acá tengo indicios de que Mercado Libre o bien está cara o bien está reflejando fundamentos mucho más atractivos que el conjunto del sector donde está operando. Entonces, esta es una métrica que vamos a estar analizando más adelante cuando veamos valuación de empresas. Bien, ahora veamos cómo evolucionó el precio para Mercado Libre en estos últimos 5 años. Allá por el 2015, las acciones de la empresa se negociaban en el mercado a 145 dólares y a lo largo de estos 5 años su precio ha crecido. Actualmente se encuentra en torno a los 454 dólares, esto es a la semana pasada. Punta contra punta, esto representa un rendimiento de 213% o un 26% efectivo anual, ¿sí? En estos últimos 5 años. Es decir, el precio de mercado ha crecido significativamente en estos años. ¿Cómo se justifica este crecimiento? ¿Qué es lo que está pasando a nivel fundamentos de la empresa? ¿Sí? Veamos. A nivel fundamental, si analizamos cómo evolucionaron los ingresos a lo largo de estos últimos años, podemos observar que allá en el 2015
la empresa estaba reportando ingresos por 651 millones de dólares. Fue creciendo a tasas muy elevadas, de 2 dígitos, ¿sí? 30%, 44%, 18%, 59%, hasta llegar a los 2.296 millones de dólares. Esto es en el 2019. ¿Qué va a ocurrir en el 2020? Esto no lo sabemos. Pero sí lo que podemos observar es que a lo largo de la historia, al menos a lo largo de estos últimos años, fíjense las tasas de crecimiento que viene reportando la empresa. Son tasas enormes. De hecho, la última reportada fue del 59%, lo que nos da indicios de cómo ha impactado estas tasas de crecimiento extraordinarias en semejante performance del precio de las acciones en el mercado. Es decir, los analistas están plasmando continuamente esta buena performance en los valores que negocia por sus títulos en el mercado. Nosotros tomamos como herramienta también el modelo de flujo de caja, y es interesante ver que no todo es color de rosa para Mercado Libre. Por eso su precio no se va al infinito, por más que está creciendo al 60% anual, o es al menos la última tasa reportada, porque fíjense, para allá para el 2015 teníamos un flujo de efectivo operativo de 179 millones de dólares, y 2016 creció a 193, 2017 a 173, 2018 tuvo un flujo de efectivo operativo negativo en 51 y 2019 bastante magro respecto de lo que venía reportando hace unos años, 47 millones de dólares. Es decir, la empresa está haciendo grandes esfuerzos por resolver, ¿sí?, la gestión de su negocio. Evidentemente hay inversiones, hay gastos que hacen que ese flujo de efectivo operativo no alcance un volumen superior. Si vemos los requerimientos de inversión en capital de trabajo y activos fijos o inversiones, vemos que el 2019 fue bastante demandante. Tenemos 620 millones de inversión en capital de trabajo y 1.448 millones en activos fijos y otras inversiones, lo que nos da un FEA negativo de 2.021 millones de dólares. Entonces pasamos de un FEA positivo de 27 a un FEA que en principio parecía que iba a crecer allá por 2017, pero que se hizo fuertemente negativo en el 2018 y 2019. Esto explica el por qué el precio no crece aún más. Es decir, la empresa, si bien viene creciendo, está haciendo un esfuerzo bastante grande para sostener ese crecimiento y consolidarse en el mercado donde opera. Por lo tanto, si bien el precio alcanzó valores máximos allá por 650 dólares, hoy se está negociando en torno a los 450. Bien, lo que tendríamos que hacer para poder determinar si es una inversión atractiva o no es proyectar los flujos de fondos, entender qué va a pasar en el 2020, 2021 y así los años subsiguientes, actualizar esos flujos de fondos y tener de referencia un valor intrínseco que nos permita indagar si estamos pagando caro o barato por esta empresa hoy. Y aquí, en este gráfico, en donde en el eje horizontal representamos el tiempo y en el eje vertical el precio, vamos a ver en verde la evolución del precio y en rojo oscuro la evolución del valor intrínseco del consenso de mercado, es decir, de un grupo de analistas muy grande. El promedio es lo que se ve reflejado en la curva roja. Hoy ese valor intrínseco gira en torno a los 640 dólares y Mercado Libre se está negociando, o al menos la semana pasada, en torno a los 450 dólares. Con lo cual el precio de mercado se encuentra claramente por debajo de su valor intrínseco. Fíjense que en ese precio de mercado se refleja toda la incertidumbre asociada a el impacto de la pandemia a nivel mundial y en la región específicamente, que es donde está operando Mercado Libre. Hizo que el precio de las acciones cayera por debajo de
su valor intrínseco recientemente, ¿sí? Veníamos por acá, cayó fuerte, ¿sí? Por debajo del valor intrínseco, plasmando esa incertidumbre que hay hoy en los mercados mundiales, producto de cómo va a ir evolucionando esta pandemia y su impacto económico. Si vamos al enfoque estadístico, tomando Mercado Libre de referencia, bien, este enfoque estadístico se origina en un trabajo que hizo Harry Markowitz en el año 52, que se llama Selección de Portafolios. En este trabajo, Markowitz propone una forma de abordar la confección de portafolios de inversión que demanda caracterizar el comportamiento de los retornos de los activos que son elegibles para ese portafolio. Bueno, siguiendo la lógica de Markowitz, lo que hacemos es tomar datos históricos de precios, en este caso para Mercado Libre. Tomé toda la serie disponible desde que comienza a cotizar en el mercado hasta la fecha. Esto es 2015 al 2020. Con esos precios mensuales históricos calculamos los retornos, que es la variable que vamos a analizar en breve. Para calcular los retornos lo hacemos así: calculo el retorno simple haciendo el cociente de precios, en este caso 142 sobre 145 menos 1. Tenemos que el retorno mensual para junio del 2015 asciende a negativo 2. Y así sucesivamente hasta la actualidad. ¿Sí? Tengo una serie de retornos históricos. Y analizamos la distribución de esos retornos. Ahora, en el mundo de las finanzas, la distribución normal es la distribución que se toma con mayor frecuencia a los efectos de caracterizar el comportamiento de los retornos de acciones. La evidencia empírica demuestra que es una distribución que se ajusta muy bien a los efectos de cumplir con este objetivo. También es verdad que en contextos de mercado muy volátiles, esto es en crisis, si se presenta una crisis financiera o, como es el caso actual de una pandemia, aparecen con mayor frecuencia retornos extremos, con lo cual la distribución normal se queda corta en caracterizar esos retornos extremos y aparecen distribuciones con colas más pesadas como referencia. Pero bien, para simplificar, vamos a adoptar la distribución normal, que se caracteriza a través de la media y el desvío, queda completamente caracterizada de referencia. Y en este caso, si calculamos la media de media, varianza y desvío de los retornos de Mercado Libre, tenemos que la media mensual es de 2,58%. Precomputamos la varianza. Con la varianza tenemos el problema de la unidad de medida. Yo observo este número de la varianza y me cuesta indagar si es elevada o no. Entonces calculo el desvío. El desvío, al estar en la misma unidad de medida que la media, me permite visualizar mucho más claramente cuál es la dispersión en torno a esa media que están exhibiendo los retornos de Mercado Libre. Entonces tenemos una media de 2,58 con un desvío de 11,61. Entonces queda así caracterizada la distribución de retornos para Mercado Libre. ¿Sí? Va a estar centrada en 2,58%, esa es la media de la distribución, y la dispersión en torno a esa media la vamos a identificar con el desvío estándar del 11,61. Está claro que a mayor desvío estándar, más dispersos van a estar los retornos en torno a la media, y eso va a ser pensado como una mayor exposición al riesgo por parte de esa inversión, porque se entiende que si hay un mayor desvío, la inversión expone al inversor a una mayor rango de posibles resultados asociados. Es decir, puede haber escenarios en donde, si bien puede ganar mucho, también va a haber escenarios en donde puedo perder mucho. Bien, para completar esta
breve introducción al estudio de riesgos de rentabilidad, les propongo leer el capítulo 8 y 9 de Brady Myers. Una vez que lean estos capítulos, voy a subir otro video que va a estar desarrollado en Excel, en donde voy a describirles cómo confeccionar portafolios de inversión a los Harry Markowitz. Una vez que desarrollemos ese caso, vamos a rescatar algunos conceptos valiosos para dar el siguiente paso, que es el estudio de modelos que nos permiten identificar, en función de la exposición al riesgo del inversor, cuál es la rentabilidad que debería demandar en consecuencia. Entonces seguimos paso a paso. Les recomiendo estas lecturas, capítulo 8 y 9 de Billy Myers, para poder encarar el próximo video.